Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué alegría, qué gran gozo que hoy nos acompaña. Estamos muy felices, muy contentos. Ante todo hay mucho agradecimiento en nuestros corazones. Yo creo que es un buen momento para poder darle gracias a Dios. Y lo queremos hacer con la bendición, no solo del estudio de la palabra, sino también con la bendición de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Qué les parece si oramos? Vamos. Padre amado, Dios nuestro, gracias por este día. Gracias por tu intervención divina en todos los asuntos de la historia de este planeta. Gracias, Señor, porque nos has dado la palabra profética, segura, oh Dios, que realmente no hay manera de perdernos. Pero, Señor, sabemos del enemigo, que es atroz y que quiere desviarnos de esa fe, Señor, en la cual nosotros hemos creído y no solo hemos depositado nuestra confianza. Señor, permítenos que al estudiar la palabra de Dios, tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos ayude a entender más los eventos que vamos a poder ver en la palabra de Dios, y también, oh Dios, para poderlos cotejar con los tiempos que estamos viviendo. Señor, gracias por tus favores y los agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, pastor, bienvenido. Gracias, gracias. Estamos aquí ya listos para estudiar la palabra de Dios y hoy sí nos pusimos de acuerdo. ¿Ya se cuenta? Que Dios nos bendiga, queridos amigos, y Benedicto, gracias porque estamos juntos otra vez en el afán de dar a conocer lo que podamos de la palabra de Dios, en particular del libro de Daniel. Creemos que hay buen material, mucho material para estudiar, para enriquecernos, para que nuestra mente, excitada por la revelación del Señor, queramos en este tiempo de la parte final de la historia de la humanidad proclamar verdades que necesitan ser dichas, que los amigos, los hermanos, todos entendamos que Dios tiene un plan para su pueblo en los últimos días y que las verdades sean todas conocidas. Y que Dios nos ayude mientras juntos vamos a discurrir en estos temas del libro de Daniel, especialmente los capítulos que estamos mirando. Capítulo 7 ya vimos, capítulo 8 vamos a mirar a continuación, aquello que tiene que ver con el cuerno pequeño. Vamos a ver su obra, tanto en la faz pagana, cuanto más en la faz religiosa espiritual, y especialmente el efecto, los contenidos de esa obra, que fueron ya patrimonio del tiempo medieval y que esperan ser reiterados en los tiempos modernos. Cuando Jesús esté próximo a venir, estas cosas van a salir a luz, una cosa increíble, y cuanto más que sería bueno que esto lo conozcamos muy bien. Muy bien, realmente es una gran bendición, mis queridos hermanos, cuando uno es fervoroso, sincero de corazón. Dios le revela a uno sus verdades. Y hoy queremos entrar en un tema, Dios nos permita realmente entenderlo de una manera tal. Y vamos a hablar acerca del cuerno pequeño y prácticamente su plan, ¿verdad? Porque muchas veces, mis queridos hermanos, yo les voy a decir a ustedes qué interesante es que nosotros mismos realmente no nos damos cuenta de lo que hoy prácticamente sucede. Aquí hay un poder y que tiene una obra maestra. ¿Qué obra tan maestra realmente la de este poder? Y hoy lo vamos a ver. Siempre ha sido de esa manera. ¿Y cómo llegó todo esto? Ya vimos que cuando la visión llegó a su gran clímax, ahí aparece un poder. Y qué interesante, ¿no? Cuando prácticamente está en lo mejor, de repente aparece algo ahí como que no es tan agradable realmente para la vida de uno. Entonces, y no solo eso, ¿no?
vemos el crecimiento tan rápido y la expansión horizontal de este poder. Es increíble. Y hoy vamos a hablar de qué poder se trata. Es un gran poder que de una u otra manera, mis queridos hermanos, yo le voy a decir a usted, hemos hablado de poderes mundiales, la política, los grandes hombres, como por ejemplo hombres que quisieron subyugar al mundo, como Hitler, Mussolini, en Francia estaba este hombre Napoleón. Justamente, en diferentes lugares, hombres que de una u otra manera quisieron, pero vimos que esto no fue posible. Nabucodonosor, pues un gran rey persa, Babilonia. Ciro, Babilonia, Nabucodonosor de Babilonia, Ciro el persa, Darío. Pero vemos aquí un poder que realmente creció rápidamente en toda la extensión, una gran expansión horizontal. Y yo le voy a decir a usted, qué interesante, ¿no? Porque entre reyes, entre hombres, hay una gran pelea, ¿no? Y de poder a poder realmente. Pero este poder fue tan atroz que incluso quiso retar hasta el mismo Dios. Qué cosa más interesante, ¿no? Quizás mientras Benedicto reflexiona sobre este tema del ascenso y caída de imperios, valgámonos de un texto bíblico, el que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13, 14, 15. Describe a Satanás y sus esbirros, y entonces hacer una pequeña reflexión acerca del último gran poder, que es el que más nos importa, el final, el anticristo. Pero leamos primeramente el texto de 2 de Corintios 11, 13. Allí el texto nos va a decir: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y este versículo que sí nos tiene que impactar. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pongamos otra vez el versículo 14 allí en escena para que hagamos un análisis. Ahí está. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto nos muestra a Satanás haciendo su obra a lo largo de los siglos. Él levantó grandes generales, imperios, como Benedicto decía. Pensemos en Babilonia, Nabucodonosor, Ciro el Grande, esto es en Persia, Alejandro Magno en Grecia. Y en Roma fueron varios los grandes emperadores, desde Octavio Augusto, el primer emperador, y luego entonces fueron sucediéndose uno tras otro. No hubo alguno que descollara uno por encima de otro, fueron grandes todos ellos, pero el más grande de todos es el anticristo, y esto es lo que importa, ¿no? Esta es tal vez la diferencia entre el cuarto imperio con los otros tres previos. En los otros tres son identificados específicamente ciertos personajes claves: Nabucodonosor de Babilonia, Ciro de Persia y Alejandro Magno de Grecia. Pero en cuanto al cuarto imperio, tenemos los emperadores, pero luego el anticristo. Y al hablar del cuarto imperio, pues lógicamente hablamos de su doble fase, la fase pagana primeramente y la fase religiosa. Y en cuanto a la fase religiosa, amigos, aquí sí deseo que hagamos esta reflexión. ¿Por qué es importante? Satanás se le ha permitido hacer el máximo, lo que Dios en el juego limpio, permítame usar esa expresión, de estos dos grandes poderes opositores. Dios no le va a cercenar a Satanás, no le va a impedir que despliegue todo su poderío para engañar a la humanidad. Solamente que el Señor Jesús va a dar un respiro a sus hijos para que, confiando en su palabra, ellos puedan escapar. Y es cuando describe la segunda venida, que cómo el Señor va a llegar. Y describe: el Hijo del Hombre vendrá de esta manera. Y entonces describe la segunda venida. Eso significa que Satanás no puede imitar la segunda venida. Imitará cualquier cosa menos la segunda venida. No la puede hacer, porque el Señor Jesús dijo: esta es mi manera, este es el camino, por aquí yo voy a venir. ¿Sí? Ok, al hablar de Satanás haciendo todo lo posible por engañar, y aún de los escogidos, aquí viene un punto, amigos. ¿Por qué es importante? Dios también jugó limpio, y es que a Satanás le permitió de todo. En la época medieval, que es la que nos va a tocar estudiar también en el tema de hoy, para que al tiempo final, cuando Satanás vuelve a la carga,
porque felizmente se levanta el Evangelio para hacerle frente con la Reforma, acordémonos, Wycliffe primero, Lutero después, y va surgiendo la Reforma, y la sociedad se calma de tan recatólica que era en sus días, ahora vuelve más una sociedad secularizada y eventualmente atea también, como está el tiempo de hoy. Pero Satanás vuelve a las andadas y vuelve a hacer trabajar su anticristo de un modo asombroso. Por lo tanto, para que nosotros conozcamos lo que Satanás va a hacer, solamente la Biblia y la historia pasada de su anticristo es la que ahora nos va a confirmar qué es lo que va a hacer antes de la segunda venida. Por lo tanto, este estudio de Daniel que vamos a hacer, de Apocalipsis parcialmente, ver en la faz histórica por un lado y en la faz profética por el otro. Allí aparecen todas las cartas de Dios para que su pueblo esté seguro. Tanto su pueblo como cualquier persona no creyente. Hijos de Babilonia, vamos a decir así. Salid de ella, pueblo mío. Cualquier persona de la tierra no se guíe por sus sentidos. Y este es un punto muy importante, amigos. No nos guiemos por lo que... Es que nuestros ojos miran que el gran poder que ustedes critican como anticristo, miren las bondades que está trayendo. Miren lo bueno que se está proponiendo. Es increíble cómo ustedes pueden estarse en contra. En fin, argumento tras argumento que se va lanzando para decirle al creyente, al que estudia la profecía y la historia, decirle a ustedes, dejen su fanatismo, dejen su espíritu cerrado, permitan que este Señor, que ustedes le llaman anticristo, haga esa buena obra que pretende hacer. Nos damos cuenta, amigos, o le hacemos caso a la palabra de Dios y a la historia ya cumplida, consumada, que no hay nada que sacarle ni agregarle, ya la historia lo dijo, y la profecía, que está por cumplirse ahora, o le hacemos caso a esta evidencia bíblica o a nuestros sentidos. Si confiamos en nosotros mismos, amigos, lógicamente nos vamos a extraviar. Amén. Pastor, entonces aquí podemos ver nosotros, aquí hay un poder y queremos hablar de esa obra maestra. ¿Dónde se originó la obra maestra realmente? Y aquí vamos ya a entrar y queremos que usted abra su Biblia en el capítulo 8 de Daniel y queremos leer desde el verso 9. Vamos a leer capítulo 8 de Daniel, verso 9, y leemos. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará el continuo? Esta situación que estamos leyendo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Pastor, el origen, ¿dónde comenzó todo este asunto? Y aquí, amigos, vale la pena discurrir algo desde el versículo 9 que se leyó, y es la doble interpretación. Por un lado, lo que Dios quiere que se interprete, como quien dice, vamos por el río Madre, ¿sí? Y la otra interpretación que se pierde en un arroyo, nos referimos a Antíoco IV, y arranca con el versículo 9. Al decir de uno de ellos, vamos pues entonces a mirar el versículo anterior para ver de cuál de uno de ellos, si se refiere a las 4 cabezas o a los 4 puntos cardinales, a donde las 4 cabezas van a parar. ¿Sí? Entonces leemos versículo anterior, 8:8, que dice así. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, que se refiere a Alejandro Magno, el macho cabrío se referirá a Grecia. Esto nos lo dice Daniel capítulo 8, versículo 20 y 21. El 20 se refiere el carnero a Persia y el chivo, o macho cabrío, se referirá a Grecia. Así que, amigos, hasta ahí ya está todo claro, revelado. El mismo ángel le va a decir, el carnero que tú viste es tal imperio, y el chivo o macho cabrío que tú viste es tal otro imperio. Y lo dice, Persia y Grecia. Por lo tanto, el gran cuerno de Grecia, o del chivo, o macho cabrío, ese gran cuerno, pues es precisamente Alejandro Magno. Leamos pues entonces, vemos, quizá podemos mirar esos 2 versículos, Daniel 8, 20, 21. Miren, amigos, que ya está revelado allí, el ángel Gabriel no va a
a quitar nada de lo que sea necesario para nuestro conocimiento. Él mismo lo dice. Leemos pues Daniel 8, 20 y 21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Recuerden que era un reino combinado, Persia le superaba en fuerza. Y versículo 21, y el macho cabrío, o chivo, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, es decir, Alejandro Magno. Vamos pues entonces al versículo 8. Ya tenemos definido que se trata de Grecia y de Alejandro Magno. Leamos pues el versículo 8. Y aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, prestando su mayor fuerza. Efectivamente, Alejandro Magno estaba muy joven, 30 años ya tenía de edad, y en el año 323 allí fallece a esa edad, el hombre dueño del mundo hasta ese momento. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, que son los 4 generales que le sucedieron, hacia los 4 vientos del cielo. Noten que aquí se habla de 2 cuatros, o 4 cuernos o 4 vientos. Y entonces el versículo que viene, 9, y de uno de ellos, ahí está el tema, de uno de los cuales 4, de los 4 cuernos o de los 4 vientos. Esto es el gran dilema, amigos, y reitero, esto es como ir por el río Madre o nos desvían a un arroyuelo que termina en la nada. La forma de saberlo, las mismas expresiones en hebreo nos van a ayudar, aunque parece confuso, pero así fue como lo reveló la sabiduría divina. Y es que los cuernos, keren en hebreo, siempre es femenino. En cambio, viento, ruach, es femenino y masculino también, simultáneamente, tiene género dual. Así que, por lo tanto, les voy a invitar a que me acompañen a la lectura, por lo menos allí, mirando el hebreo del versículo 9. Miremos pues. Daniel 8, 9. Y de una, vamos a leerlo en hebreo, es femenino, esa una es femenino. Ahí está entonces, ellos, es masculino, salió, dejamos ahí, salió para quedar pendiente. Primero, uno de ellos. Una es femenino, o sea, se refiere o a cuernos o a vientos. Ambos son género femenino, pero ellos en hebreo es masculino y únicamente se aplica a vientos, porque ruach es género dual, recuerden. Por lo tanto, se aplica a vientos, o sea, de uno de los vientos. Y al decir de los vientos, ahí lo tenemos en hebreo. Ahí la producción nos está ayudando. Miramos versículo, vamos a ver el 9, tenemos el 8 allí. 4 abajo, donde leemos en inglés, showar 4 winds of the heaven. Entonces, ruhot, la palabra en hebreo, ahí lo podemos leer también en azul, se puede leer, pronunciarlo en voz latina. Hashamayim dice a continuación. Recordemos que se lee de derecha a izquierda. Ahí está, versículo 9. Ahí lo tenemos. Subimos un poquito más el 9. Ahí estamos, ahí lo vamos subiendo. Entonces, min, se dice en hebreo, ahí está, ahí lo están señalando. And out of one. Ahat, eso es femenino. Luego, of men, en inglés. Mehem es en hebreo, ahí lo tenemos. Ahí está la manita. Y entonces, eso es masculino. Came, yasa, eso es masculino, salió, el verbo es masculino. Y luego, keren, ahí ese es el nuevo cuerno que aparece. Así que clarísimo está allí en hebreo que se trata de algo masculino. Tanto el verbo salió el cuerno, como mehem, que significa de ellos, masculino. Gracias a la producción. Bien, vamos otra vez al versículo 9. De uno de los vientos cardinales. ¿Cuál viento? Es el viento de occidente. Si el cuerno y el chivo estaban peleados para el lado de Persia, esto es el oriente, y de uno de los vientos, nuevo ahora, es de Roma. ¿Roma dónde queda? Para el occidente. Entonces, de uno de los vientos cardinales de occidente, sale el cuerno pequeño, que crece, y ahí lo está diciendo a continuación, ahí está la manera de entenderlo, crece hacia el sur, crece hacia el oriente, porque proviene del occidente, y hacia la tierra gloriosa. ¿Notamos? Entonces está hablando de Roma, ya identificamos el origen, esto es lo que queríamos saber. ¿De dónde viene? Viene de Roma, porque va hacia el sur, va hacia el oriente y va hacia la tierra gloriosa, proviniendo del occidente, de los puntos cardinales.
Nuevamente agradecemos al siervo de producción que nos da esta información que nos es muy útil, amigos, porque queremos ser francos, abiertos, transparentes. Así lo enseña la palabra de Dios y está publicado en internet, de modo que no hay forma a veces de refutar, están engañando, no, está clarísimo acá a la mesa de estudio. O sea que prácticamente podemos estar ya mucho más claro que el cuerpo pequeño debe de provenir de uno de los 4 cuadrantes de la brújula. Muy bien, ¿verdad? son los puntos cardinales. Así es. Entonces se puede levantar la objeción de que el cuerno debe crecer de otro cuerno o de la cabeza de algún animal. Noten, amigos, esto es fundamental porque la teoría de Antíoco IV, que es el arroyito donde nos deja en la nada y es que lo sostiene la mayoría de los líderes evangélicos y católicos, nuestras universidades evangélicas, sí. Digo nuestras, yo me incluyo porque no me gusta hacer separación, allá los de ellos, no, estamos todos en el mismo bote, amigos y hermanos, estamos todos igual, somos cristianos todos, solamente que hacemos distinción. En las iglesias evangélicas y los líderes evangélicos y católicos que provienen de universidades que les enseñan, ellos traen la teoría de Antíoco IV en su modo mayoritario. Y esa teoría descansa en que en lugar de los puntos de los vientos cardinales o cuadrantes, como le llama él, los puntos de la brújula, en lugar de ello, proviene de las cabezas. Y una de las cabezas sería allí la de Seleuco. Ese fue uno de los generales que él se fue hacia el norte. Y de ahí deriva el reino que se va a llamar griego después. Finalmente él asume todo. Y de Seleuco deriva Antíoco IV, el rey griego. Y entonces Antíoco IV es el que cumple la profecía supuestamente del anticristo o un prototipo del anticristo, etc. No proviene de las cabezas, no proviene de Seleuco, general de Alejandro Magno, proviene de los puntos cardinales, y en este caso del occidente, esto es desde Roma. Ok, ahora vemos nosotros, mis queridos hermanos acá, y ahí viene una pregunta, pastor, ¿por qué hablamos de el antioquismo? Porque esa es una corriente muy, quizás usted dirá en este momento, pues a mí que me interesa todo este asunto. Es tan importante el punto del antioquismo. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Porque aquí vemos nosotros que de ahí es donde hay una doctrina, de ahí nace una doctrina. Y de esa manera, ¿por qué nace esta doctrina? Obviamente, Satanás, vemos de una manera tan sutil, infiltrado para quitar realmente las expectativas del verdadero creyente en la palabra de Dios. Bien, la expresión que menciona Benedicto, no la conocía, pero entiendo a dónde va. Antíoco IV, antioquismo, ok, Antíoco IV. Este señor, ¿quién es? Fue muy importante en sus días y le hicieron frente los macabeos. Estamos hablando año 165 antes de Cristo. Fue una familia sacerdotal, su papá, Matatías y sus 5 hijos varones. Fueron verdaderos adalides, caudillos, héroes nacionales que defendieron su patria para expulsar a los extranjeros. Y ellos ganaron la batalla. Y entonces renace el judaísmo junto con esta familia y con esta gente que forman una descendencia luego de quienes le van a suceder en el gobierno. Hombres maravillosos, no se niega ese asunto, pero que sea el cumplimiento de Daniel capítulo 8, o capítulo 7 incluido, porque aparece también mencionado en el capítulo 7. ¿Quién trajo esta teoría la primera vez? Fue Porfirio. Porfirio es un señor filósofo pagano, enemigo del cristianismo, que muere por el año 303 después de Cristo. Lo pueden buscar en Wikipedia, ahí aparece este señor. Él escribió muchos libros, y entre ellos un discurso contra los cristianos, en 15 libros. Ahí fue cuando dedicó parte a criticar a Daniel, y realmente dio un golpe, un mazazo mortal, si queremos decirlo de esa manera, que para pelear contra los cristianos, qué mejor que quitarle la base del cristiano. ¿Cuál es? La Biblia. Socavarle la Biblia, hacerla no creíble. Y entonces él estudiando, era un hombre estudioso, cuando estudia Daniel y lo contempla con los hechos históricos conocidos hasta ese momento, porque amigos, había mucha historia por delante, y ya Porfirio cree que la sabía toda, para el año 303 de la era cristiana, tiempo en que él fallece, y publica lógicamente antes sus libros. Y entonces él conoce la historia de Antíoco IV, y él hace la asociación.
el anticristo, el desolador, el que es enemigo, el que persigue al santuario, a los santos del Altísimo, etcétera, etcétera, es este caudillo griego. Entonces, él hace su comentario, pero muy violento. O sea, él escribe bien, pero un discurso pesado. ¿Y cuál es? Él le va a negar historicidad a Daniel, diciendo, Daniel, mucha gente creyó que vivió en tiempos de Nabucodonosor, este rey sí existió, en el año 600 antes de Cristo, y Daniel pretende estar allí, conviviendo con Nabucodonosor. En verdad nunca convivió ahí, sino que convivió 400 años más tarde. Y entonces allí él, autor del libro, que no sabemos quién es, pero se hace llamar Daniel. Él, e incluso en alguna parte en Ezequiel se menciona a Daniel. De ahí se supone que este que inventó el libro tomó algún nombre famoso y ahí está Daniel. Recuerdan en Ezequiel que dice que aunque estuvieran Noé, Daniel y Job, ellos no van a salvar a nadie, sino solamente sus propias vidas. Amén. Eran grandes santos, reconocidos como tal. Así que había un Daniel antiguo, famoso. Y este que inventó el libro tomó ese nombre y lo puso como propio. Para el año 165 o aún después de que sucedieron los hechos de Antíoco, el hombre comienza a escribir. Así que podría haber sido en el año 130, 120 antes de Cristo y ponerse a inventar allí la historia de que un Nabucodonosor, cuando él nunca estuvo presente con él. Es el argumento que usa Porfirio. Y los cristianos, amigos, no le hicieron caso porque creían en la palabra de Dios hasta que ya luego de la Reforma, un poco tiempo después, aparece una corriente cristiana escéptica que empiezan a revisar estos estudios. La Reforma trajo su buen mensaje y es abrirse de la Iglesia Católica. Y entonces, al tomar distancia, uno estudia la Biblia, pero a veces cuando uno estudia, genera su propia certeza, su propia seguridad, su propia independencia. Lo voy a leer a mi manera. Y así fue que ocurre este movimiento de cristianos que van a leer la Biblia en forma independiente. Y son ellos los que comienzan a reeditar a Porfirio. Porfirio estaba muerto, sus teorías ya habían quedado atrás, nunca habían sido puestas en tapete y ahora se las pone otra vez a luz. Hoy campea la teoría de él. O sea, casi todos los cristianos creen en Porfirio, que lo que dijo es correcto. Por eso, amigos, nos interesa mucho, y este es el consejo, ¿qué palabras podríamos usar Benedicto y yo para con ustedes, amigos? Y es, creamos a Daniel tal como está. Si el libro está dado patas arriba, discúlpenme la expresión. Les digo más, amigos, hay partes en Daniel, las partes más importantes, están basadas en un personaje muy criticado como Darío Olmedo. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas, la aparición del Cristo, sustancial. Al comienzo del capítulo 9.1 se menciona a Darío Olmedo. Hoy es un personaje muy criticado en el círculo de Porfirio. Vamos a llamarle ahí los hijos de Porfirio, si ustedes me permiten la expresión. Los descendientes, los discípulos de Porfirio. Esa gente inmediatamente lanzan sus misiles contra Daniel citando a Darío Olmedo. Fíjense, pruébenme históricamente dónde está Darío Olmedo. Amigos, ya ha pasado esto con Belsasar. A Belsasar le pasó lo mismo. Ese nunca existió. El último rey fue Nabonido. Se sabía que tenía un hijo Belsasar, pero no que fuera rey. Pero luego se descubrió, amigos, que lo que Daniel decía era verdad. Que Nabonido, el último rey, se había ido a Tema. Estuvo allá 10 años. No se sabía que había dejado a su hijo como corregente y a él le cayó allí la plaga. Recuerdan cuando vino el ángel y que... Entonces, eso la historia no lo sabía. Pero Daniel sí lo sabía. Y luego se criticó. No, Daniel está equivocado porque el último rey fue Nabonido. Hasta que por 1854 se descubrió una piedra y un tal Rawlinson lo pudo estudiar. Ahí salió el tema. Entonces Daniel tenía razón. Bien, por eso no nos extrañe, amigos, quienes defendemos a Daniel, tal como está escrito, que Dios va a sacar a luz lo de Darío Olmedo y así que la fe se confirme en lo que dijo Daniel. Y Daniel, cuando dijo las cosas que dice, recuerdan el río Madre y el río Pequeñito. El río Pequeño, esta es la historia del antioquismo, como decía Benedicto, de Antíoco IV. Si alguien quiere creerlo, allá él, solamente que
Dios quiere que el barco siga por su curso, porque llega hasta el final del tiempo y nos enfrentamos al verdadero anticristo, no a quien fue un prototipo o alguien que se le pareció, no se va a negar, fue terrible Antíoco IV, pero este que viene acá y que lo tenemos allí frente a nuestras puertas, ahora hay que descubrirlo leyendo el libro de Daniel. Pero, pastor, aquí hay un detalle bien importante. Recuerde el programa de Antíoco, que era un seleucida, su programa de helenización, ese era el punto, ¿no? O sea, helenizar prácticamente a todo el imperio. Más sin embargo, yo le voy a decir a usted, también tenía una intención grande, que era erradicar totalmente la religión judía. Entonces, en ese caso, Benedicto, verdaderamente es un prototipo. Porque así como hizo Antíoco IV, lo hace el verdadero anticristo, que aquel como el anterior hizo una helenización. Ahora, amigos, con este que tenemos acá, y ya vamos a ir directo al grano, se hace una catolización. Acá hay un programa de acción que vamos a Antes hablar. era helenización, hoy es catolicismo. Así es darle a la gente una versión adulterada de cristianismo que se llama catolización. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es el cristianismo? Ok, amigos, ahí es donde vamos a tener que hablar y gastar buenos minutos para hablar de un sistema que penetró en el cristianismo como cáncer. Y claro, me dicen que esto es la verdad. Así, la verdad que Él puede perdonar pecados. Bueno, y ahí, amigos, ustedes imaginen el sinnúmero de cosas que tenemos que estudiar. Por lo tanto, el personaje que tenemos ahora, que incluso está llevando a nivel mundial, por causa del coronavirus también, está llevando un liderazgo que se los están concediendo, que se lo están reconociendo, la gente está pidiendo que él sea el que salve al planeta, etc. Y entonces, desde acá, desde el libro de Daniel, no amigos, desde una rebelión acá de individuos que son unos refractarios, no se trata de eso. ¿Qué dice el libro de Daniel? Si nos atenemos, que es lo que queremos transmitir, confianza en la palabra de Dios. Y desde aquí decirles a la gente, amigos, la palabra de Dios, miren lo que dice acá. Acá están los hechos históricos ya probados, la profecía que nos dice estas cosas. Miren, ya estamos mirando las pistas de la profecía. Está apareciendo esto. Por eso la importancia de prestarle atención a estos libros, Daniel y Apocalipsis. Otro asunto de Antíoco IV, el antioquismo, prohibió la observancia del sábado también. Miren, imagínense, ¿no? Ya que está diciendo esto, en el libro de Macabeos, amigos, ya vamos a gastar un tiempo, ahí aparece, en el primer libro de Macabeos, capítulo 1, el programa que hizo Antíoco IV. Como él odiaba a los judíos, los quería eliminar a los judíos literales, hoy, amigos, a los judíos espirituales. De esto habla Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, hay un texto que dice que aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, que son sinagoga del diablo, van a venirse a ti, se van a postrar en tus pies, porque yo a ti te he amado. Allí se está hablando del Israel espiritual, del judío espiritual del que Pablo ya venía hablando en Romanos capítulo 2. Bien, así como en los días de Antíoco, que quiso barrer el sábado, barrer las prácticas judías, barrer el judaísmo, hoy, amigos, Satanás tiene un programa donde va a barrer a todo aquello que sea genuino, palabra de Dios, y lógicamente el pueblo de Dios tiene que defender la palabra. Amén. También, como bien decía el pastor, todas las actividades prácticamente o festivales, como por ejemplo, que es las fiestas que se practicaban, todo eso prácticamente prohibió, en este caso Antíoco. También abolió el sistema de sacrificios. Miren qué importante, ¿no? De eso vamos a tratar, vamos a llevar el paralelismo realmente. También detuvo la circuncisión de niños y ordenó que las copias de la Torá fueran destruidas. Así es. Miren qué cosa más importante. Esto, aquí vemos nosotros, mis queridos hermanos, sucedió en el año 167 a.C. Pero aquí hay algo bien importante. Bueno, otro de los puntos que él hizo fue, levantó, erigió una gran estatua, saceos en el templo, y bueno, y también los sacrificios de cerdos, o sea, algo abominable prácticamente de este hombre. Quería terminar con la religión. Siempre ha sido eso, mis queridos hermanos, terminar con la religión de Dios. Pero aquí hay algo bien importante. Hay en el año 164 un gran levantamiento, pastor. Bueno, yo no soy erudito en el tema, ¿no? Pero ¿por qué anularían el libro de los Macabeos cuando esta gente intervino prácticamente? Podría decirse que levantó el estandarte, vino en defensa de Dios prácticamente este grupo de gente, bueno, sacerdotes, vemos nosotros, son de las tribus sacerdotales, viene este gran grupo de gente y se levanta prácticamente a defender la verdad.
Quiero comentar, amigos, la descripción que hace Benedicto es absolutamente correcta, así fueron los hechos históricos. Pero ¿por qué el libro de Macabeos que cuenta esto? De allí que vamos a recomendar, si ustedes me permiten, que se tome el libro de Macabeos como lectura histórica, pero no una lectura canónica. Del canon bíblico. No pertenece al canon bíblico porque quien escribió Macabeos, gracias a Dios que apareció esa historia, que nos narra los hechos de Antíoco IV y de esta familia, los Macabeos, Matatías, el papá y los 5 hijos varones, la defensa ardiente que hicieron con riesgo de sus vidas, ellos peleando, levantando ejércitos, entusiasmando a la gente, revalidando los valores religiosos y culturales judaicos para pelear contra este hombre que realmente llega a ser el prototipo del anticristo. O sea, lo que hizo Antíoco IV, por eso es que Porfirio creía que él era el cumplimiento. Así es. Efectivamente, miren, lo que hizo Antíoco IV carnalmente es lo que va a hacer ahora el anticristo, o ya lo hizo en su tiempo, pero en manera espiritual, y es espiritual y física, y es atacar el santuario de Dios, las cosas de Dios, como dijera el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, aquel que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, Antíoco IV lo cumple carnalmente lo que el anticristo va a cumplir siglos después de un modo tan amplio, cósmico. Ahí tenemos el texto, el cual, hablando del enemigo de Dios, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Hasta dónde llega el colmo de la rebelión contra Dios? Bien, este poder de Antíoco terminó gracias a los Macabeos, que es el nombre de la familia, y el libro, son 2 libros, los que lo cuentan. En verdad son 4 libros, que lo trae la Septuaginta, solamente los 2 primeros es lo que recoge la Biblia católica, y los otros 2 quedaron en la Septuaginta, eso no están traducidos, algunos libros lo traen, pero, o sea, traducciones modernas, pero no la Biblia católica. ¿Por qué los judíos no reconocen los libros de Macabeos? Porque contiene errores históricos. Y amigos, los judíos fueron sabios también. Acuérdense que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, 1, 2, ¿en qué aventaja ser judío o qué gana la circuncisión? Y el apóstol responde en 3, 2, ahí tenemos la pregunta, y en el versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces el judío tiene la genuina revelación de Dios. Y ellos no incluyeron Macabeos. Sirve como relato histórico, absolutamente, pero no como libro canónico. ¿Por qué? Por los errores que contiene. Hay partes allí del autor que se nota que es un autor que él revisó todo y escribió, y al final hay una parte que dice, si esto convino a la historia, si está bien presentado, yo agradezco. Pero si llega a tener errores, el autor pide disculpas en la parte final del libro. Ustedes saben, se da un poco de vino, un poco de agua, el hombre argumenta de esa manera, que se le disculpe el error, si hay algún error histórico que se le haya escapado. Un profeta de Dios no habla de esa manera. Es un libro humano, pero arroja luz. Por lo tanto, el libro no entró en el canon, pero es muy útil para saber qué pasó con Antíoco IV, pero no logra llenar el estándar de Daniel por un asunto, amigos. Y aquí viene la clave. ¿Cuál es el asunto, Benedicto? El factor tiempo. Los preteristas que ven literalmente el tiempo, ya que el tiempo acaba de decir que 2300 tardes y mañanas, allí, ok, entonces son 2300 días literales, que al hacer los números son cerca de 6 años. En cambio, al decir al cada día del símbolo un año literal, hablamos de 2300 años. Y entonces va desde Daniel hasta el tiempo medieval y más allá, hasta nuestros días. Y ahí entonces se hace el libro más fácil de entender. Fíjense, Daniel 11 arranca con, que es la historia de toda la revelación de Dios, arranca de los tiempos de Daniel y se llega hasta Miguel, la segunda venida. Un arco de ¿cuántos? Miles de años, muchísimos. Y entonces, ¿cómo hacer para entender eso? Y para colmo da tiempo. Ahí en Daniel 11 y 12 se da tiempo. Y solamente se entiende cuando el tiempo se lo ve en forma simbólica. A cada día de la profecía simbólica, un año literal. Y entonces sí, se puede entender. Esa es la razón por la que los historicistas, amigos, que estamos acá
En una exposición historicista es como mantienen el libro en pie. En cambio, el futurista o preterista, el libro lo ponen hacia el pasado o lo ponen en algún futuro. Incierto. Pastor, vamos a hacer una explicación específicamente estamos hablando del origen y la identificación del cuerno pequeño, para que no quede así tan, podría decirse, no bien entendido. Por ejemplo, vemos nosotros aquí eventos que quiero que marquemos en todo esto. Por ejemplo, vamos a marcar varios eventos. Cuando hablamos del cuerno pequeño, aquí en Daniel 7, 8 y también 8 y 9, vemos aquí que dice, si leemos Daniel 7, 8, leamos por favor Daniel 7, 8, si nos ponen en la pantalla para ilustrar mejor el asunto. Daniel 7, 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía dentro de ellos, y delante de él fueron arrastrados o arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora vamos a Daniel 8:9. Daniel 8:9, leemos de esta manera. Dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, pastor, aquí vemos nosotros que ambos cuernos pequeños fueron pequeños al principio, ¿verdad? Apenas estaban pequeños prácticamente al comienzo. Ahora, miremos otro punto. Ahora estos cuernos van a ser grandes. Comenzaron pequeños y ahora poco a poco van haciéndose grandes. Y ahí vemos nosotros, ahí en Daniel 7:20, podemos leer también ese asunto, ¿no? Cómo fueron ellos creciendo. Pero por cuestión del tiempo, vemos también otro tercer punto. Aquí dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahí va creciendo el cuerno, ¿verdad? Un tercer punto, para ir identificando en la línea: ambos poderes son perseguidores. Sí. Miren qué importante, ¿no? Tanto en Daniel 7:21, ahí vemos nosotros que estos poderes son perseguidores, como también en 8:10. Leamos Daniel 7:21, así rapidito. Daniel 7:21 dice lo siguiente: y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, un poder perseguidor. Ahora vamos a Daniel capítulo 8 y verso 10. Leamos el 10, Daniel 8:10 dice: y veía yo que, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Poderes perseguidores, ¿verdad que sí? También vemos que otro punto importantísimo en esto: ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Y vamos a ver en Daniel 7, capítulo 7, verso 8. Leamos por favor Daniel 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos de aquí, otro cuerno pequeño salía dentro de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, miren, de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Asimismo, si vamos a 8:10, por lo consiguiente, se repite la misma, podría decirse la misma línea. Ahora, otro punto: ambos apuntan contra el pueblo de Dios. Sí. Miren qué cosa más interesante. Ya el pastor al final va a hacer una conclusión de todos. Ambos apuntan contra el pueblo de Dios. Daniel 7:25, vamos a Daniel 7:25. Leamos Daniel 7:25. Dice acá: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí apunta algo bien importante, Daniel 8:24. Vamos a Daniel 8:24 y ahí leemos nuevamente: y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Vemos nosotros que aquí el punto principal, el objetivo es el pueblo de Dios. Ahora, otro punto importante es: ambos tienen aspecto de su actividad delineados por el tiempo profético. ¿Cómo lo explicamos de esa manera? Dice: ambos tienen aspectos de su actividad delineados en el tiempo profético, o sea, ya estaba establecido. Daniel 7:25, ya lo leímos también, pero yo quiero llevarlos a otro punto.
ambos se extiende hacia el tiempo del fin. Miren qué cosa más interesante, Daniel 7:25, pero leamos el 26, Daniel 7:26. Ahí hay algo bien interesante en Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, o sea que llegó hasta el final, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y le podemos leer también Daniel 8:17, que hay un punto bien importante en Daniel 8:17. Recuerden que todo esto llega hacia el fin. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Vemos nosotros que todo esa línea de pensamientos proféticos llegan hasta el punto final. Y el último pensamiento dice que ambos afrontan una destrucción sobrenatural. Miremos esto, Daniel 7:11. Vamos a Daniel 7:11. Dice, leemos Daniel 7:11. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Ya? Bueno, eso me da mucha esperanza, ¿no? Mucha alegría realmente en mi corazón. Y también vemos nosotros en Daniel 8:25, vamos, ¿verdad? Daniel 8:25, ¿ya? Leamos, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Pastor, todos estos eventos, o podría decirse toda una explicación de eventos que hemos dicho así rápidamente, vemos realmente el principio y vemos el fin de este poder. Amigos, no sé qué impresión les habrá causado a ustedes si se marearon con los versículos. Un versículo, otro versículo, leyendo. El objetivo es ver Daniel 7 y Daniel 8 como una moneda con dos caras. La misma moneda. Habla del mismo evento que se llama cuerno pequeño. En el capítulo 7 va a dar lineamientos, capítulo 8 va a abundar más en los lineamientos. Pero es el mismo poder. Y que se caracteriza, resumiendo lo que hemos escuchado, por algunos asuntos que son esenciales. Este cuerno pequeño, se le llama así, se dirige contra Dios. ¿Saben? A diferencia de los otros imperios, recuerdan Babilonia, Medo-Persia, Grecia, simbolizados por la estatua, allí la cabeza de oro, recuerdan los diferentes metales, la plata, el bronce. Luego los animales, el león, el oso, el leopardo, etc. Este poder directamente va contra Dios. Entonces es un poder religioso. Eso es muy importante. También este poder tiene otras características. Va a atacar al pueblo de los santos. Si bien los otros poderes atacaron también, persiguieron a los judíos en su momento, y aún el imperio romano, pagano, persiguió a los cristianos también, pero aquí se los muestra persiguiendo al pueblo de Dios, pero en un contexto de tiempo. Va a durar hasta acá en un tiempo. Y allí donde, a la vista de Dios, esa persecución de santos se torna más importante que aquella otra persecución de santos hecha por el imperio romano pagano. Recuerdan, el imperio romano pagano persiguió a los santos. Nerón, cuando quemó Roma, luego culpa a los cristianos. Trajano desató persecución. Adriano estuvo muy molesto contra los cristianos también. Diocleciano fue terrible. Decio fue un emperador perseguidor en tiempo de San Cipriano, 250 de la era cristiana. Diocleciano fue el último gran emperador perseguidor. Entonces, no obstante, a la vista de Dios, la persecución hecha en la época medieval, con la Santa Inquisición, con las cruzadas, tiene otra característica, porque ahí se pone tiempo. Va a durar hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, allí eso entraña un significado y la importancia también. Por lo tanto, dije, el cuerno pequeño se caracteriza porque se dirige contra Dios, se dirige contra los santos, se dirige contra la ley de Dios. Daniel 7:25. O sea, estamos sumando elementos, amigos, para decir que hablamos de un poder religioso poderoso. Aquí miramos imágenes de lo que se hizo durante el tiempo medieval
para quienes eran considerados herejes, contrarios a la política de turno de los gobernantes religiosos de ese tiempo. Junto con ello, de atentar contra la ley de Dios, recuerden, cualquier persona que quisiera obedecer la ley de Dios, tal como la ley decía, este poder enemigo llamado cristiano, que como cáncer había entrado en el cristianismo y aceptado con su liderazgo, como que fueran cristianos. Eso es terrible. Eso va a reaparecer, amigos. Esto es lo que importa. Al final de los días, esta situación se reedita, reaparece nuevamente. Otro elemento más de los varios que estamos escuchando, dijimos, se dirige contra Dios, se dirige contra el pueblo de Dios, se dirige contra la ley. Además de eso, este poder en ambos capítulos revela tiempo señalado por Dios. Dios sabe hasta aquí va y no va, para que el pueblo de Dios esté confiado. Y finalmente una característica que mencionó Benedicto también. Estos poderes, o sea, es un solo poder, pero mostrado en el capítulo 7 y en el capítulo 8. El mismo poder con dos caras, capítulo 7, capítulo 8. Ese mismo poder tiene una característica más. Termina con la venida de Jesús. Jesús triunfa y allí Él da el reino a sus hijos que soportaron todo esto, fueron humillados, para que el Señor, nuestro Dios, Él se lleve la gloria de probar que en la tierra hubo gente leal, que a Satanás se le permitió todo el poderío, que haga lo que, como hizo con Job, amigos. Recuerdan que Dios al comienzo le dijo, a él no lo toques, ¿recuerdan? En la primera prueba. Y en la segunda le dijo, no lo mates, el resto te lo entrego todo. O sea, les puso cierto límite. En el caso de Satanás, amigos, los límites se han excedido, hasta mataron a los santos, había que exterminarlos. Hablará palabras contra el Altísimo, esa es una característica de este poder. A los santos del Altísimo quebrantará, los destruirá. Pensará en cambiar los tiempos y la ley y durarán cierto periodo de tiempo definido hasta la venida de Jesús. Como esto, amigos, ya se cumplió en el tiempo medieval, ahora Apocalipsis 13 nos dice que reaparece nuevamente y por eso es que esto hay que sacarlo a luz. Y es el mismo poder, porque la profecía en Apocalipsis dirá que esa bestia fue herida mortalmente, pero la herida se curó y vuelve a las andadas. Ahí tenemos el texto, amigo, para que nos acordemos por qué estamos hablando así. Vieron de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero es que olvidó la gente quién era ese poder, por qué fue herido, y ahora que se cura, la gente aplaude. Bien, eso es el tema de estudio que queremos lanzar aquí con Daniel y Apocalipsis. Pastor, ya estudiamos su origen, ya vimos prácticamente su identificación, vemos aquí a un poder prácticamente religioso que también es un poder político. Pero en nuestro próximo programa, mis queridos hermanos, vamos a hablar de sus actividades. Muy bien. ¿Verdad? Y de sus actividades y de su obra maestra. ¿En qué consiste su obra maestra y qué actividades hizo en el entonces y qué actividades está haciendo hoy? Pastor, fue una gran bendición realmente ver aquí a un poder que literalmente lo tenemos nosotros en nuestros medios. Estamos bajo esos sistemas prácticamente y obviamente ese sistema, su finalidad es totalmente el control prácticamente de todas las almas del mundo. Amén. Así que mis queridos hermanos, les agradecemos de antemano que usted nos haya acompañado y seguiremos comentando acerca aquí en el estudio de las profecías bíblicas. Que el Señor les bendiga. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor.
Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.